MC Radio Online, MC Radio. Música, libros, amor, humor, esoterismo, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar. En nuestro espacio dedicado a los libros, hoy vamos a hablar del último trabajo de la autora Marian Izaguirre, La vida cuando era nuestra. Primero conoceremos a la autora y luego su obra. Marian Izaguirre nació en Bilbao y ahora reside en Madrid, en una casa donde se van juntando amigos, libros y buena música. Licenciada en Ciencias de la Información, ha desarrollado tareas en el campo del periodismo y la publicidad, mientras se dedicaba a la escritura. Hace 20 años vio la luz su primera novela, La vida elíptica, que obtuvo el premio Sésamo. Desde entonces ha publicado 5 novelas más, de las que destacan El ópalo y la serpiente en 1996, El león dormido en 2005 y La parte de los ángeles en 2011. Sus obras han sido galardonadas con distintos premios, entre los que se cuentan el Premio Andalucía y el Ateneo Ciudad de Valladolid. La vida cuando era nuestra es su novela más reciente. Vamos a conocer La vida cuando era nuestra. Añoro la vida cuando era nuestra, comenta Lola mientras trastea en la cocina de su casa. Esa vida que era tan suya y tan llena de ilusión, antes estaba hecha de libros y de charlas de café, de siestas lánguidas y de proyectos para construir un país, España, que aprendía paso a paso las reglas de la democracia. Pero llegó un día en 1936 en que vivir se convirtió en puro resistir, y ahora, 15 años después, de todo aquello solo queda una pequeña tienda, una librería de viejo medio escondida en un barrio de Madrid, donde Lola y su marido Matías acuden cada mañana para vender novelitas románticas, clásicos olvidados y lápices de colores a quien se acerque. Es aquí, en ese lugar modesto, donde una tarde de 1951 Lola conocerá a Alice, una mujer que ha encontrado en los libros su razón de vivir. Siguiendo la mirada de Lola y Alice, viéndolas sentadas detrás del pobre mostrador y leyendo juntas el mismo libro, iremos lejos, hasta Inglaterra y atrás en el tiempo, hasta principios del siglo XX, para conocer a una niña que creció preguntándose quién eran sus padres. La vida cuando era nuestra es un homenaje a la lectura, pero es sobre todo la historia de dos mujeres, una que poco sabe de la vida y otra que quizás sabe demasiado, aunque no pueda hablar. Entre estas miradas cómplices anda el talento de Marian Izaguirre. Antes de entrar a hablar con Marian Izaguirre, vamos a escuchar la opinión sobre este libro de la editora de Lumen, Silvia Querini.
Pues buenas tardes y bienvenidos. Estamos hoy con Marian Izaguirre, que viene a presentarnos su nuevo trabajo, La vida cuando era nuestra. Marian, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Antes gracias de a ti, entrar en Nacho. profundidades sobre el libro, ya hay que decir que es un libro que llama la atención. Simplemente viendo esa portada preciosa, que quiero que nos relates por qué tiene esta portada tan bonita, ese nombre tan precioso que es La vida cuando era nuestra, y esa cosita que viene abajo, que todo el mundo se queda con ella. Un día sin leer es un día perdido. Es una frase que a todos nos llama la atención, que a todos nos hace, no sé, sentir este libro. Sabemos ya antes de abrirlo que hay algo interesante que contar dentro y que es algo que nos va a llamar mucho la atención, simplemente por esa frase, un día sin leer es un día perdido. Háblanos de esta portada tan preciosa. Bueno, la foto, como veis, es un grupo de niños mirando un escaparate de una librería. Una foto que hoy en día conmueve por lo insólito que resultaría ver en un escaparate un grupo de niños agrupados, aparentemente leyendo lo que hay expuesto en el escaparate. Y es una foto que yo encontré en internet y que un día puse en mi Facebook cuando empezaba a escribir esta novela precisamente. Entonces lo puse con un post que decía, escribo sobre un tiempo que ya no existe, libros y gente que ama los libros. Y entonces, bueno, pues la interacción fue grande, hubo mucha gente que gustó, y cuando buscábamos algo que tuviera que ver con la novela, es decir, una foto antigua, algo, yo propuse esta foto. Es una foto en blanco y negro de París en 1943, una foto anónima. Y bueno, el departamento de diseño hizo esta cosa tan estupendísima que veis, que no es solamente colorearla, sino le han dado volumen. La ropa de los niños tiene una textura que casi la reconoces como si estuviera en la tienda, es muy visual. No solamente una forma, porque es también una cosa que tiene que ver con el contenido. El protagonista de esta novela, cuando encuentra un libro que le gusta mucho y que le sorprende, lo pone en el escaparate de su librería y cada día pasa 2 hojas para que la gente que pasa por la calle lo pueda leer. Entonces, gente leyendo libros delante de un escaparate en una época de necesidad económica y necesidad cultural, es una cosa que nos llega un poquito a todos, ¿no? El título, yo ya he dicho muchas veces que no es mío, no tengo ningún mérito salvo el de haberme apropiado de él. Es una frase que una amiga mía en un correo electrónico, cuando estábamos las dos protestando sobre esta crisis, me escribió. El correo decía simplemente: echo de menos la vida cuando era nuestra. Y yo le dije: Mar, a la novela vas, porque yo estaba perfilando el personaje de Lola, y a Lola, vamos, casi le cayó del cielo la frase. Cuando buscábamos el título para la novela, también la frase se abrió camino por sí sola, porque tiene que ver con todo lo que pasa en esa novela, con cómo se les expropia a la gente su vida, cómo se queda la gente sin nada, pero sin nada, no sin nada material solo, sin nada también en sus ideales, en sus deseos, en sus proyectos vitales. Es una época que tiene que ver un poco con la de ahora y mucho con la de antes. Un día sin leer es un día perdido, es, como te decía, la frase también que más nos ha llamado la atención. Piensas lo mismo, ¿no? Que un día sin leer todavía es un día perdido, ¿verdad? Sí, hombre, es evidente que no se puede tomar al pie de la letra tampoco, ¿eh? Uh-huh. Porque hay días en los que la vida se impone y no tenemos un Bueno, es una minuto. metáfora, es Sí, una metáfora. pero está bien tener un libro cerca y echarle un vistazo, aunque solo Uh-huh. sea bueno, abres el libro, lees el primer párrafo e incluso luego ya puedes decir, bueno, pues ya está. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Tú crees que van a adoptar esta frase? No sé, yo no me veo vaticinando casi nada, pero, pero la gente lee ahora el libro electrónico, lo que decíamos, Uh-huh. lee textos pequeños, lee cositas, se potencia mucho el microrrelato. Y queríamos comentar precisamente que los soportes condicionan mucho a veces, y con el tiempo, y si se sostienen, condiciona muchísimo la forma en la que los autores conciben sus textos. Por ejemplo, cuando la pluma había que mojarla en un tintero, pues se escribía de una manera, y cuando apareció una cosa que se llama bolígrafo, que tenía la tinta constante, se empezó a escribir de otra, de una manera mucho más, no sé, dio lugar
a fórmulas narrativas distintas y fue evolucionando la narrativa al mismo tiempo que se adueñaba de unos soportes o que contaba con los útiles determinados. Respecto, por ejemplo, ahora frecuentamos Facebook, frecuentamos Twitter. ¿Y qué ocurre? Pues que son textos cortos, algunos son creativos, otros son, no sé, pues hay de todo, como cuando una cosa es excesiva, pues hay de todo en todos los sitios, pero esos textos pequeños pues también influyen. Yo, por ejemplo, noto que en esta novela he escrito con frases más cortas que lo habitual, con párrafos cortos, más contundentes, más concentrados. No sé si eso tiene que ver con que yo frecuente redes sociales, pero sí tiene que ver con el tiempo de ahora, eso estoy segura. Estuvo hace unas fechas con nosotros Silvia Cherini, la editora de Lumen. Está editado este libro en Lumen, por supuesto. Ella nos hablaba con pasión de este libro y, entre otras cosas, nos decía que tiene la sencillez de poderlo entender y poderlo leer cualquiera. Es decir, dentro de ser un libro literario, tiene la sencillez para que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender. Eso es un trabajo que has hecho tú muy en concreto, es decir, ¿lo has hecho así? ¿O es tu forma de redactar actualmente? No, yo me esfuerzo muchísimo en que la carpintería que yo uso no, y los sudores que paso no los vea el lector. Eso me esfuerzo como, porque sería cruel hacerles pasar los fines de semana que he pasado yo en algunos momentos determinados. Y además porque yo creo que un exceso de materia de fábrica te entorpece la lectura y te hace perder el disfrute, ¿no? Entonces, en eso me esfuerzo mucho. Y tengo presente desde hace muchos años, desde finales de los 80, tengo presente una frase de Milan Kundera que decía algo así como, quizá no sea exacto, pero algo así como los libros deben de ser, o las novelas deben de ser fáciles de leer y difíciles de entender. Y se me ha quedado Se te ahí ha como una quedado. especie de voz que cada vez que escribo me va recordando que eso debe ser así. Es quizá el libro con el que estás más satisfecha. Con el último siempre es con el que más satisfecha Es como el estás. último hijo, ¿verdad? Claro, El pequeñito. pero de todas maneras yo reconozco que es una novela afortunada por muchísimas cosas, porque ha suscitado un gran entusiasmo desde el principio y ha puesto en marcha una especie de motor general de entusiasmo. La primera entusiasmada con el libro fue Silvia Cherini, como has Sí, dicho. sí, sí, sí. Después eso se transmitió a la directora de marketing, que fue la autora de esta Esa preciosísima frase, frase, sí, sí. un día sin leer es un día perdido. Luego se llevó a la convención de comerciales, a los comerciales les encantó vender este producto, los libreros les ha gustado. ¿Y en qué se ha traducido? Pues yo espero que a la gente le guste también. Pero se ha traducido también en una cosa muy curiosa que ha pasado en los últimos días y no es frecuente, que antes de que la novela saliera en España se han vendido los derechos a nivel internacional en diferentes editoriales y además en algunas de las más importantes Sí, sí, sí. editoriales europeas. Entonces hay editoriales de otros países pidiendo el libro antes de que el libro se haya publicado en España. Eso quiere decir que conecta de alguna manera la historia con lo que la gente siente al leerla, con las emociones que desata, con lo Claro. que despierta, no sé. Es que ese libro, las dos historias paralelas que tiene, precisamente conecta con muchos países. Es decir, se habla de muchos países, de muchas historias. No, no quiero desvelar la trama del libro, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, se puede acceder a información de muchos países, muchas historias que ocurrieron en muchos sitios de Europa. Sí. Trata de la España de posguerra, es cierto, pero también trata de la Normandía de antes de la Primera Guerra Mundial, Claro. la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, el París de los años 20, las brigadas internacionales. Claro. Bueno, pues ahora ya queremos que tú, Marian, nos cuentes lo que quieras de tu libro. Ahora es como si fueras Umbral, dices, vengo a hablar de mi libro. Háblanos de tu Pero libro, si no hago otra cuéntanos cosa. cómo lo has hecho, cuéntanos por qué esa temática en concreto, esas dos historias paralelas que a mí me apasionaron desde el principio, qué bien contadas están. Pues no sé qué os puedo decir, que puse todo mi amor por la literatura en él, que puse todo lo que he aprendido como lectora, como escritora también, pero sobre todo como lectora, que intenté poner todas las emociones que me desata a mí leer un libro, que no sé, que creo que es un espacio donde se puede encontrar un retazo de felicidad
que los personajes son buenos, que la gente los quiere, que se merecen un premio al final y que acaba bien. ¿Con qué personaje te identificas más? Uy, qué peligro. Qué peligro, qué peligro. Sí. Ya sé que tiene mucho bueno, peligro. Sí, hay una mujer que tiene 51 años y tiene el pelo blanco y está empeñada en que es vieja. Y entonces yo también estoy empeñada en que soy vieja, pero no porque que creo que lo soy, pero bueno, independientemente de ello, es que creo que es una coartada perfecta para hacer lo que te dé la gana y como te dé la gana. Y encontrar esa posibilidad, ese salvoconducto es esa una excusa, maravilla. ¿verdad? Esa excusa. Sí, esa excusa es fantástica. Entonces, Alice dice, mire, como soy vieja, voy a hacer lo que quiera. Claro. Y es verdad, o sea, con la edad que tenemos ya vamos a permitirnos el lujo de hacer lo que queramos, ¿no? Ana, que es una de las personas que está aquí con nosotros y ha leído el libro desde el principio hasta el final, lo ha devorado. No lo ha leído, lo ha devorado. A mí me gustaría que le hicieras alguna pregunta a María. Me decía Ana textualmente, me dice, me ha gustado tanto que no tengo nada que preguntarle, porque es que me ha quedado muy claro, sí. ¿no? Me ha quedado, la verdad que me ha gustado muchísimo. Me ha quedado muy claro todo lo del y libro. Lo has hecho tan bien y pues has respondido igual a todas las preguntas que te podía hacer ahora y preguntarte, pues también desvelar un poquito a la gente que no lo ha leído. Ya. Entonces, me ha encantado el personaje de Alice, a mí me parece maravilloso, me ha gustado muchísimo. Sí. ¿Estás de acuerdo en que además de ser un libro literario, es un libro que se puede leer muy fácilmente, ¿verdad? Sí, que cualquiera puede entender. A mí me ha sorprendido además eso, porque considero que es difícil, ¿no?, lo que has hecho, o sea... Es que no quiero desvelar nada del libro, por eso... Hombre, algo hay que desvelar para crear el deseo de leerlo. He jugado de una manera con las historias, pero en ningún momento, o sea, me he perdido, ¿no? Y creo que eso es porque las has narrado muy bien. Hay una parte de... Sí. Yo intento ocultar algo, porque los personajes necesitan ocultar algo, y el lector, sin embargo, tiene que tener algún tipo de fleco por el que fabular y por el que adivinar. No es una novela de espías, evidentemente, aunque la gente ve esa parte de misterio como algo que tuviera que ver con el espionaje, no, ni mucho menos. No, es una imaginación de uno de los protagonistas, es decir, Alice tiene un objetivo. El objetivo no es un objetivo político ni que tenga que ver con la guerra, es un objetivo personal, pues está empeñada en llevarlo a cabo, porque es muy tenaz. Sí, es un personaje... muy importante, para mí el más importante, es el que más me ha impactado, ¿no? Por lo fuerte que bueno, es curioso. Sí. Es el hilo conductor de toda la trama. Sí, es cierto, pero es curioso que, por ejemplo, los editores italianos, que es una editorial muy potente, muy fuerte, dicen que se han enamorado de Matías y de... Es que hay gente que se enamora de uno de los personajes, no sé por qué. Estos decían, Matías, que es un personaje, un hombre íntegro, un hombre con ideales, que sabe renunciar a las cosas, que sabe luchar por ellas. Otra gente se identifica, hacía una entrevista para televisión y me decía la chica que me estaba entrevistando, yo me identifico con Lola y bueno, según qué edad tengas, lo que pienses, te sientes cerca de uno de los personajes o no. Pero sí que es verdad que se hacen querer todos, es verdad. Sí. También me han dicho estos días una cosa muy bonita. Aquí, como estamos en familia, lo puedo contar. Sí. Y nunca mejor dicho, porque está hasta mi hermano. Me han dicho la cosa más bonita que me habían dicho nunca. Me han dicho, este libro solo lo podía haber escrito una buena persona. Y a mí se me puso así. O sea, que bien. Sí, son personajes buenos. Son buena gente. Yo el libro no le conocía. A mí me gusta mucho leer. Entonces, una de las cosas que más me ha traído, bueno, el título me ha traído, porque sugiere mucho. Pero luego, eso, lo de un día sin leer es un día perdido, es de las cosas que más me han atraído. Y quiero preguntarte, no sé si, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué esa frase? Porque es un homenaje, este libro es un homenaje a la lectura, a la gente que lee, y en este libro aparecen escritores, aparecen traductores, los personajes son escritores, traductores, libreros, gente que lee, pero gente que ha hecho de los libros su vida. Claro, es que yo lo he leído así, y entonces es como una filosofía, es como una forma de vida. Entonces por eso es lo que a mí más me ha traído, quiero decir, el concepto de un día sin leer es un día perdido, la importancia de los libros. Si les educas a tus hijos en la lectura, les das una bonita herencia. Es una intención. Por eso lo he leído y me emociona leer así. Bueno, además ves que tiene niños en la portada. Sí.
ya es una declaración de intenciones. No, lo que ella dice me parece muy interesante, porque precisamente yo creo que todos los padres queremos transmitir a nuestros hijos ese amor por la lectura que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Y cada día nos cuesta más y es más difícil, pues por los distintos medios que hay ahora para de entretenimiento que antes no había, por ese tiempo que ellos ocupan en cosas que nosotros ni conocíamos, y que ahora cuesta sacar ese tiempo y explicarles lo divertido que es leer, los mundos que pueden descubrir a través de la lectura, que ahora ellos los tienen con un botón, ¿no? Por eso ahora es más complicado, y la labor precisamente de los padres muy complicada, muy complicada. Bueno, de todas maneras yo creo que la gente tiene que leer lo mismo, que sea el libro electrónico, que sea el periódico, que sea un libro en papel. Lo importante es que la gente lea, porque una lectura lleva a otra. O sea, son caminos que no tienen exclusividad. No por ser un lector de periódicos dejas de leer libros, Claro. y no por leer... el libro electrónico es un soporte, y en el libro electrónico tú puedes leer en el metro cómodamente o llevarte 15 libros de vacaciones y luego en tu casa tener libros de papel. Si tienes la costumbre de leer, el vicio de leer o la tendencia a la palabra, la vas a buscar allí donde está. Claro. Quizá hubo unos años en los que en educación siempre a los niños, a los jóvenes, les obligaban a leer una serie de libros que no les interesaban en absoluto, que la mitad de las veces no los entendían, y eso alejó a muchas personas de Pero una Michel, generación. es que a la gente no le gusta que le hagan leer. Lo que la gente quiere es leer libremente. Pero sí, efectivamente, Ese pero es si el el libro es asunto. entretenido, Si no nos gusta que y nos hoy- obliguen a nada. Hoy en día hay libros muy entretenidos para la juventud, libros que enganchan, libros que son un poco de su estilo de vida. Hoy día no tienen excusa. Tienen libros No. preciosos para leer. y yo Hombre, pienso tienen donde que, elegir, claro, para que no tienen voy a donde decir lo elegir, contrario. cosa que antes no Yo teníamos. me voy a sumar a... Yo creo que eso que has dicho es muy importante, la importancia, el valor de la lectura, pero cualquier lectura. Quiero decir, cualquier libro, el cómic, cualquier libro que tenga mínima calidad literaria o que no la tenga tanto, pero sí que atrape por la historia, por lo que cuenta a veces. Eso Cierto. ahora se cita a seguir con otro libro, que ocupa un tiempo que te entretiene, te distrae y eso te va a animar a leer. Y creo que los niños sí que tienen libros ahora, pues toda esta saga de vampiros, pero no son más entretenidos que los grandes clásicos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Lighton y todos estos que quizá, Bueno. pues a mí me parecen fantásticos. En algún momento fue literatura de entretenimiento lo que hoy son grandes clásicos, ¿eh? Porque daros cuenta los libros de caballerías, daros cuenta también la literatura inglesa del siglo XIX, el folletín, la literatura francesa del siglo XIX, todo lo que se leía en folletos, en los periódicos, Sí. todo eso luego conforma alguno de los libros de la historia de la literatura. Así que no despreciamos nada que tenga que ver con las palabras. Bueno, pues eso era un poquito, ¿no? Hemos hecho tantas entrevistas y tantas cosas a prensa porque las campañas de promoción ahora no se hacen con presentaciones. Esto ha sido una cosa que ha surgido Sí. pues por el cariño de Rosa y por Michel, que se han empeñado y que me cogieron el viernes en una comida. Así fue. Y eso, que ver a la gente cara a cara y no al oyente, pues siempre al oyente o al lector de Sí. periódicos, pues es una cosa que no sé, que le pone rostro. Aunque naciste en Bilbao, pero no vives en Bilbao, ahora resides en Madrid, veo que mantienes muchas raíces todavía aquí. Mi familia. Todas, lo más importante. Lo más importante. Bueno, pues por mi parte... Bueno, nada pues más. muchísimas gracias a todos por haber venido a hacer un ratito de compañía Este- a esta pobre viajera. Gracias a ti, María, por haber estado. MC Radio Online. MC Radio. Música, libros, amor, humor, esoterismo, actualidad. Todo en MC Radio Online. MC Radio. Gracias por estar.